Bien, jovencitos, quiero que me digan si es que se está compartiendo la pizarra del PowerPoint. Sí, profe. Sí, profe. Sí. Muchas gracias. Sí, profe. Gracias. Bien. Ya, jóvenes, les voy aquí a hacer unos comentarios. Quisiera mostrarles un par de cosas interesantes. Mire, yo en la actividad que les pedí que le tienen que entregar mañana de funciones, el trabajo de investigación, yo les pedí que ustedes investigaran sobre funciones, ¿cierto? Como la polinomial, la valor absoluto, la parte entera, la logarítmica, la exponencial. Y les pedí que me buscaran aplicaciones a algunas ciencias, ¿ya? Entonces, yo quiero mostrar ahora algunas aplicaciones que han salido en la PSU. Recuerde que la PSU cambia solamente de nombre. Sigue siendo una prueba de conocimiento específico todavía. Todavía no hay un cambio, digamos, significativo en la prueba en sí. Yo creo que de aquí a 5 años más va a haber un cambio realmente sustancial, digamos, en la prueba, porque hasta ahora sigue siendo una prueba de conocimiento específico. Por lo menos la información que se ha dado, ya la transición. Entonces, en base a eso, tiene sentido mirar la PSU que ya se ha hecho, porque como les digo, no hay mucho cambio para ustedes, ¿ya? Que ustedes la dan el próximo año también. Entonces, mire, quiero mostrar acá un par de ejemplos de funciones. Lo que quiero decir con esto es que si usted hubiese entrado a la página del DEMRE y hubiese visto todas las PSUs que han salido en el DEMRE, se hubiera encontrado, por ejemplo, con muchos problemas que le hubiesen servido para la tarea que tiene que entregar de aquí a mañana. Obviamente que como lo estoy mostrando ahora ya no le sirve. Ya si yo veo uno de estos problemas mañana, o en la revisión que haga de los trabajos que ustedes me van a enviar, yo se lo voy a considerar malo, ¿ya? Porque ya les di, entre comillas, dónde buscar el ejercicio. ¿Y si cambiamos los valores? Esa es otra cosa, ya eso me tinca más. Si ahí A ver, tiene que ya. entrar a picar, ahí sí, pues, ya igual tiene ciencia. Ya mire, por ejemplo, el año 2019, ojo, el año 2019, el DEMRE, por si acaso puede buscar en internet, demre.cl, todos los años ha publicado ensayos de PSU, ¿ya? Y el año 2019 se publica este, de matemática, porque se publica de lenguaje, de matemática, de física, ¿cierto? De historia y etcétera. Entonces, en el de matemáticas se publica este que es la admisión 2020, es decir, está pensado en la gente que da la PSU el 2019 y que va a entrar a estudiar en este año, el 2020, ¿ya? Dice así, la recta de la figura adjunta, hay una ecuación de recta, cada una función lineal, ¿cierto? Modela el precio de azúcar en función de la masa del azúcar, ¿ya? O sea, está relacionando, ojo, mire, las dos variables que relaciona son el precio del azúcar dependiendo de la masa del azúcar, ¿ya? Y eso tiene sentido porque obviamente que si yo tengo 5 kilogramos de azúcar, eso tiene cierto precio y obviamente que si aumento el kilogramo de azúcar debería aumentar el precio, ¿ya? Entonces acá se le está dando un modelo lineal. Acá tiene un ejemplo, yo les pedí ayer, o sea, ayer, perdón, les pedí hace 3 semanas atrás ejemplos, ¿cierto?, en la actividad evaluada, en la de investigación, ejemplos de funciones. Dentro de ella estaba la lineal, ya que es un caso particular de la función polinomial que ya vamos a conversar. Entonces, aquí tiene un ejemplo de función lineal. Si se fijan, súper claro, ya, si yo tengo, acá fijarse, el punto de origen, si yo tengo 0 kilogramos de masa, evidentemente no voy a pagar nada, así que tengo 0 precio, ¿cierto? Por esos 0 kilogramos. Entonces, esto es lo que se conoce como función lineal, que diferencian algunos de la función afín. Así que aquí tiene un modelo. Ahora, la pregunta es la siguiente. Dice, el precio de 2 kilogramos de azúcar es igual a 3 kilogramos de harina. Entonces, acá la pregunta es, si la relación entre el precio de harina y la masa se modela por función lineal, el problema en sí tiene dos cosas. Primero, estar entregándole la gráfica del precio del azúcar y le están preguntando por el precio de la harina. Entonces usted tiene que hacerse otro modelo. ¿Está bien? Acá tiene que hacer otro modelo donde va a poner los kilogramos de harina y acá va a poner el precio de esos kilogramos de harina. ¿Ya? Entonces la función en sí mezcla una función lineal y mezcla otra función lineal. ¿Ya? Esa es la pregunta que aparecía en este modelo. Ahí tiene un ejemplo de función lineal. No la voy a resolver, solamente quiero mostrar que tiene una aplicación, por ejemplo, en costos, ¿cierto?, de productos como el azúcar y la harina. Después, por ejemplo, tenemos en el mismo ensayo, en el del año pasado, tenemos la pregunta 28, esa es la 28, esta es la 29, dice, una empresa de mantención de equipos eléctricos cobra un costo fijo, ojo acá, costo fijo mensual
de 200.000 pesos y 5.000 por cada visita que su técnico, perdón, realiza al mes. Ya, si se fija, este también es un modelo lineal, ¿ya? Aquí tenemos, por ejemplo, no dice que es lineal, no dice que es lineal. En este caso tenemos un modelo de costo fijo y un modelo de costo variable. Si se fija, tenemos costo fijo, como yo les di en la tarea número 1, que en este caso, por ejemplo, dice que se cobra 200.000 pesos fijos, sí o sí, todos los meses, y 5.000 por cada visita que el técnico realiza en el mes, ¿ya? Y ese se llama costo variable. Y aquí tiene otro ejemplo de función lineal. El costo variable es 5.000 por cada vez que el técnico vaya a visitar, ¿ya? Entonces, acá, como el costo variable es 5.000, el costo variable siempre va a ir acompañado de la X, ¿ya? Porque multiplicado por el valor de la X me va a ir cambiando el precio. En cambio, a ese costo fijo yo le sumo perdón, a ese costo variable le sumo el fijo, que no cambia el 200.000, y me está quedando este modelo. Así que la alternativa aquí rápidamente la sacamos en un segundo, es la alternativa D, ¿ya? Entonces aquí tiene otro ejemplo, como les digo, otro ejemplo de función lineal también. Esta del año 2019. Ahora, un poquito más atrás en el tiempo, tiene por ejemplo este problema que es súper hermoso, que me encanta, que es de física, del modelo 2017, es decir, esto se publicó el año 2016, ¿ya? El año 2016, a mitad de año, entre julio y agosto, el DEMRE publica esto en su página para que la gente se prepare para el año siguiente, que es 2017, ¿ya? Entonces dice, la altura f de t alcanzada medida en metros de un proyectil que se modela mediante la función cuadrática. Aquí hay que ser súper claritos. El lanzamiento vertical hacia arriba se supone que es una parábola siempre, ¿ya? Se supone que siempre es una parábola, ¿está bien? A pesar de que uno a veces piense que la cosa la lanza hacia arriba recto y cae recto, en realidad la Tierra se está moviendo, ¿ya? Entonces eso hace que la trayectoria, digamos, sea parabólica, ¿ya? Y acá tenemos dos tipos de parábolas, esto en física, ¿ya? Una es cuando se lanza desde el suelo, en este caso aquí se lanza desde el suelo, no dice nada. Y la otra es que el objeto se lance a cierta altura, ¿ya? Como por ejemplo cuando usted en física el año pasado tiraba estos objetos desde el segundo piso, ¿cierto? O desde arriba de la azotea de algún edificio. Entonces, estos modelos que son parabólicos generalmente tienen asociada la función cuadrática. Y aquí tiene un ejemplo de función cuadrática aplicada, ¿cierto?, a la física, que probablemente usted ya el año pasado estudió. Bien, así que aquí tiene un modelo cuadrático, una función que aquí está, mire, f de t 20t menos t cuadrado. F de t igual a 20t menos t cuadrado, lo que está aquí entre medio. Esa es la función y lo que llamamos representación analítica. Ahí tiene un ejemplo claro de lo que es la función cuadrática, ¿ya? El ejemplo es bastante bonito, lo puede intentar hacer, de hecho debería hacerlo, o sea, debería poder hacerlo porque usted ya vio esta materia, y lo puede analizar desde dos puntos de vista, desde el punto de vista matemático, si lo ve como la función cuadrática, la parábola, el vértice, ¿cierto? El eje de simetría y todas esas cosas de la cuadrática, o lo ve como un lanzamiento vertical hacia arriba, ¿cierto?, de un proyectil desde el punto de vista físico. Acá, por ejemplo, tenemos otro problema creo que es el mismo año, el 2016, que sale y dice lo siguiente: se supone que un modelo para la temperatura T en grados Celsius de un líquido recién vertido en un recipiente está dado por esta función. Y aquí, ojo, tenemos esta función. ¿Y qué tipo de función es esa? Temperatura en función del tiempo. 90 menos 10T. ¿Qué quiere decir esto? Esto es un modelo Lineal. lineal, exactamente, exactamente. Muy bien, un modelo lineal. Dice que el T se mide en minutos, acá el problema, el tiempo se mide en minutos, y T es la temperatura en grados Celsius. ¿Qué quiere decir esto? Mire, se lo voy a explicar rápidamente. Usted dice que la temperatura de un líquido recién vertido en un recipiente. Ya, usted toma un recipiente y le echa un líquido, ¿ya? Ese líquido obviamente tiene cierta temperatura. Lo que está diciendo el modelo lineal, si se fija acá, es que parte en el instante cero. Si usted cambia la t por cero aquí, esto se va a morir, ¿ya? Si cambia la t por cero, esto desaparece.
Entonces le queda solamente 90, que sería la temperatura inicial del líquido. ¿Ya? O sea, el líquido usted lo echó y tenía 90 grados Celsius. Y por cada minuto, si se fija, el T es un minuto, acá dice el T es tiempo en minutos, por cada minuto está bajando 10 grados Celsius. ¿Ve? Pasa un minuto y ya tiene 80 grados de temperatura. Pasa otro minuto y tiene 70 grados de temperatura. Pasa otro minuto y tiene 60. Eso está midiendo lo que está aquí. Cuando dice menos 10T menos 10T, perdón, menos 10 por T, quiere decir que por cada minuto está perdiendo 10 grados de temperatura. Entonces aquí tiene un modelo súper simpático de temperatura, donde también es un modelo lineal. Si se fija, chiquillos, lo que yo quiero que usted saque aquí como conclusión es que el modelo lineal y el modelo cuadrático son los que más aparecen como aplicaciones en la PSU, o en este caso en la transición que van a dar a ustedes el otro año. ¿Ya? Tenemos entonces otro modelo acá, en este caso, el modelo que está aquí dice lo siguiente: para llamar por teléfono desde Santiago a Punta Arenas. Bueno, esto es un ensayo, si mal no recuerdo, del 2014, ya. Imagínense que hace 6 años atrás todavía la gente usaba el teléfono fijo. Ya todavía la gente iba a llamar a una cabina telefónica. No sé si ustedes alguna vez fueron a eso con sus papás, pero años atrás, cuando recién estaba el tema de los teléfonos y los planes celulares, el teléfono celular era muy caro antiguamente. En principio, un plan era súper, súper caro. Ahora el minuto es casi gratis, pero antiguamente uno tenía que pagar casi 500 pesos por minuto del teléfono. No sé si ustedes se acuerdan de eso. Si yo tenía un teléfono celular hace, por ejemplo, 10 años atrás y quería contratar un plan, tenía que pagar 300 pesos por cada minuto que yo hablara desde mi celular. Y todavía era mucho peor cuando comenzó esto, porque si yo tenía Claro, que antes se llamaba smartphone, si yo tenía Claro y llamaba a un Movistar, me cobraban 500. Entonces, ojo con eso. Ha cambiado mucho el tema de los teléfonos. Ya entonces este problema, como les digo, es del 2014 aproximadamente, y está en ese contexto. Pues antiguamente se usaba mucho el teléfono fijo porque era mucho más barato. Aunque les digo que hace 20 años atrás, por ejemplo, el teléfono fijo era caro. Con los teléfonos, el teléfono fijo bajó, con los celulares, perdón. ¿Ya? Entonces acá dice por llamar desde Aló, aló. ¿Alguien habló? ¿Quién habló? Chistosito. Ya. Para llamar de Santiago a Punta Arenas. Estamos entonces acá, mira, nosotros estamos acá en Calama, ¿cierto? Aquí está Santiago, que no es Chile, y por acá abajo está Punta Arenas, ¿cierto? Entonces para llamar de aquí a acá a larga distancia era súper caro. Se cobra 100 por el primer minuto. O fracción, es decir, si usted habla, por ejemplo, un minuto con 12 segundos, va a pagar sí o sí 100 pesos. Eso dice acá. Se cobra 100 pesos por el primer minuto o fracción de él, ¿ya? Y luego empieza a pagar 80 por cada minuto o fracción de él. Es decir, si yo, por ejemplo, hablo 3 minutos con 7 segundos, ¿cuánto tengo que pagar? Bueno, el primer minuto me cobran 100. Luego, durante el segundo minuto me cobran 80, ¿cierto? Y en el tercer minuto me vuelven a cobrar 80. Aquí dice que 80 por cada minuto o fracción. Entonces, si yo, por ejemplo, hablo 3 minutos y 7 segundos, se cobran los 3 minutos, que sería los 100 del primero más 80 por los otros 2 minutos. Así que tendría que pagar 260 pesos, ¿ya? Este modelo no puede ser lineal, ¿ya? Así que aquí se descarta, por ejemplo, la gráfica de la izquierda, que son líneas rectas. Cuando usted está cobrando, a ver, si usted está pagando un servicio que le cobran por cierto, y eso, es función. ¿Cómo se llama la función que tuvieron que investigar ustedes? Si es que la buscaron, tenían que la buscar de hecho. ¿Cómo se llama la función escalonada esta? ¿Alguien que ha hecho la tarea se acuerde? Esta ¿Por función tramo? que va así Por tramo. subiendo como por... no, por tramos es Ah, otra. tranquila. Pero sí, o sea, sí es una por tramo. Parte entera, muchas gracias. Bien, para todos. La función por tramo es realmente, esta función sí es una función por tramo, así que los que dijeron por tramos también. Pero en particular esta función, que tiene forma de escalerita, tiene un nombre especial, ¿ya? Esta función se llama parte entera. ¿Por qué parte entera? Porque solamente considera el entero.
La parte decimal la considera fija. Eso es lo que está cobrando aquí. Si se fija, mire, hay un minuto que usted le cobran y los decimales de ese minuto, entre comillas, no se lo están cobrando. Por lo tanto, se forma una gráfica así, que es escalonada, ¿ya? La parte entera dice que le van a cobrar el entero y la parte decimal está contada dentro del entero. Por eso se va cobrando así como escalerita, porque desde un entero hasta otro los decimales que están entre medio valen exactamente lo mismo, ya no les van a cobrar más por decimales. Entonces aquí tiene un ejemplo de función parte entera. ¿Ya? Una función parte entera. Aquí tiene un ejemplo de parte entera. Así que la gráfica de esta función tiene que ser una de las dos, o la B o la D, ¿ya? Aquí si me deja borrar rápidamente podemos ver si es que la podemos responder. ¿Cuál sería la gráfica que creen ustedes, la B o la D? Así como está ahí el bonito. La B. Ya, hay que pensar que si uno, por ejemplo, está en el 0, a ver, en el 0, aquí en el 0, yo no voy a tener gasto, o sea, cobro, porque resulta que en el 0 yo llamé nada, así que nada, ¿cierto? Si yo llamo entre 0 y 1 minuto, a ver qué dice acá. Ya, el primer minuto vale 100. Entonces, desde 0 hasta 1 minuto me cobran 100. Sería esto. ¿Ya? La gráfica de la letra D dice que desde 0 a 1, o sea, si yo hablo, por ejemplo, medio minuto, pago nada. Eso es mentira. ¿Ya? Si yo hablo medio minuto, no pago nada, eso es mentira. Claramente esta no puede ser, pues, así que la respuesta es la letra B. Muy bien, no sé qué pasa, Federic, no sé. Para mí. ¿Ya? Fui yo, el Eh, Simón. ah, ay, Simón, Simón. Es la letra B, insisto, porque si yo estoy entre el 0 y el 1, aquí entre el 0, mire, déjeme hacerle un zoom a la gráfica. Aquí está, no hablé nada, pero si yo hablé aquí a la mitad, por ejemplo, 30 segundos, Profe, yo se le debería pega. eso es lo que dice. ¿Qué se me pega el audio o el video? El audio. El audio se escucha No se le, cortado. no se le entiende. El audio, profe. Ya, debe ser la conexión. Déjeme, deme un segundito. Voy a desconectar aquí. Ahora sí, ¿se escucha continuo? Me caí. Me caí. ¿No? ¿Se escucha continuo? Sí. Ahora. Ahí sí, profe. Ah, perfecto. Gracias. Ahora sí, profe. Gracias. Bien, entonces lo que decía es que el ejemplo anterior es un ejemplo de función parte entera, ¿ya? El día viernes la gente que se conectó me preguntó, ¿cuáles son los ejemplos de parte entera? Y ahora les voy a decir a todos, porque ese día no llegaron todos. Los ejemplos de parte entera son todos los cobros que usted hace por tramos. Bueno, los primeros días, eso es parte entera. Y va subiendo como escalón. Ya usted avanza un tramo en el tiempo y le cobran lo mismo. Después, en el siguiente tramo, avanza otro poquito y le cobran un poquito más y arriba se va formando el escalón. No sé si va entendiendo. ¿Ya? Que es la gráfica de escalera, esa que va subiendo. Ahora, también, por ejemplo, están los taxistas que cobran así por tramo. Todo cobro que le hagan por tramo es una función parte entera. ¿Ya? Como les digo, antiguamente se hacían estos planes telefónicos y eran ejemplos clásicos de función parte entera. Los ilimitados de los planes telefónicos, estas funciones ya no se usan mucho en esos casos. Ya eran bastante usados esos ejemplos para función parte entera. Bien, rápidamente vamos con este ejercicio.
del año 2000, creo que fue del año 2015 igual, 2016 por ahí. Dice, un técnico cobra un cargo fijo, ojo, cargo fijo, de 17.000 pesos, más 1.500 por hora de trabajo. ¿Se da cuenta? Por ejemplo, el técnico está cobrando cargo fijo de 17.000 pesos. Es decir, el técnico, por ejemplo, si va a su casa, le va a cobrar 17.000 pesos sí o sí por revisar lo que usted quiera, no sé, lo que el hombre arregla. ¿Ya? Este bueno o este malo. Así que el hombre le va a cobrar igual 17.000 pesos. Es como el bono que se paga en los hospitales, en las consultas, ¿cierto? Para hacer una consulta médica, usted dice, a ver, me siento mal, voy a ir al médico a ver qué me dice. Usted llega a la consulta y le dice, ya tiene que pagar 10 luquitas. Si es que tiene FONASA, tiene que pagar, no sé, 30 luquitas si no tiene nada. Entonces usted tiene que pagar esa plata. Yo, por ejemplo, el año pasado me sentía súper mal, tuve un accidente, no sé si se acuerdan, el año pasado tuve un accidente en Viña, cuando fui a ver a mi hijo y resulta que fui al médico y me cobraron, ¿cuánto fue? Me cobró el médico como 20.000 pesos. Fui al médico, me cobró 20.000 pesos, me miró, me tomó la presión, me tomó la temperatura y me dijo, usted está sano. Tómese estas pastillas por si le sigue doliendo la espalda. Y me echó, ya, y no me atendió más. ¿Cuánto habrá durado? 5 minutos. Yo creo que más se demoró en escribir la receta, que era un paracetamol que me recetó. Pero si se fija, son costos fijos. Ya el tipo, haga lo que haga, le va a cobrar igual esa plata. Ahora, en el caso de este ejemplo, el técnico está cobrando 17.000 pesos y además, si el trabajo demanda mucho tiempo, le va a cobrar 1.500 por cada hora. ¿Ya? Así que si, por ejemplo, trabaja 3 horas, el tipo le va a cobrar los 1.500 por cada hora. Este ejemplo que está aquí es bastante parecido a uno que yo di, ¿no? ¿Se acuerdan que yo di una actividad en la evaluada Sí, es el sobre mismo. la venta de la... De hecho, creo que es el mismo. ¿Ya? O muy parecido. Cambié los Para grados, variar. ¿cierto? Bueno, este es un ejemplo también de función lineal. Va a variar, claro. Pero no Profe, lo escucho simple. cortado. Profe, no se le entiende nada. Ya pues, este es un ejemplo de función. Si hubiese ido al DEMRE y hubiese buscado Profe, no se le escucha bien. ensayos cuadrática, parte Profe, se lo escucho cortado. de internet, está re malo. Ya, no me rete. A ver, vamos a hacer una prueba de sonido otra vez. Eh, Voy a cantar una canción. Llévame de aquí, llévame a mi tierra donde yo nací. ¿Cómo se escucha? ¿Se escucha bien? Se escucha muy bajo. Me refiero con... ¿Se corta? Sí, se corta. Pucha la cuestión. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué voy a hacer? No, el internet está bueno. Si se fija, miren, relativamente rápido el internet. Pero cuando habla, profe, no se le entiende nada. Qué raro. Ustedes quieren que ponga el micrófono y cante, ¿cierto? Eso es lo que están buscando. Ya, ahora, ¿cómo se escucha? Sigue escuchándose No mal. creo que haya mucha diferencia. Profe, se corta, no Cortado, profe, cortado. Sí, igual. escucho bien. Escucha mal. Ya, la verdad es que no sé qué puede ser. No se le escucha, profe. Ahora no se lo escucha nada. Ahora se quedó pegado. Profe, yo creo que funó la Se clase. pegó. Ya, a ver. Funó, todo Profe, bien. se quedó pegado. BTR. Es el internet. Es el internet. Profe, ¿usted tiene BTR?
Su lag lo dijo todo. El silencio otorga, así que supongo que sí tiene BTR la mejor compañía de Chile. Profe. Fono clase. Ya, ahora ¿cómo se escucha? Me caí, volví. Ahora se escucha mejor, ¿o no? Bien. Sí, profe, ahí sí. Ya, Sí, profe, ahí sí. gracias. Les comento que acá donde estoy BTR no toma, por eso no tengo BTR, pero tengo el teléfono, entonces el teléfono perdió señal. ¿Ya? Bien, ¿estoy compartiendo? No estoy compartiendo, me caí. Chiquillos, voy a terminar de mostrar los ejercicios y vamos a hablar sobre lo que viene, ¿ya? Quiero que me digan si se sigue, si se ve la pizarra otra vez. Sí. Sí, profe. Ya, muchas No, no gracias. se ve, profe. ¿Ah? ¿Cómo no se ve? ¿Se ve o no se ve? Me están troleando, a ver. No la veo. Ahí Profe, sí, ¿sí ahí se sí. ve? Yo la veo. Ahí sí, ahí sí, ahí sí, ahí sí. Ya, ahora el sonido me imagino que está mejor, ¿cierto? Se escucha continuo. Voy a cantar la canción de nuevo, ¿no? Sí. ¿Se escucha continuo? Ya, Se perfecto. escucha igual que en la radio. Ya, muy bien, me gusta, me gusta. Estamos súper bien. Bien, vamos, me quedan este y dos más. Mire, este ejercicio ya es una función, ¿cómo se llama? ¿Alguien reconoce este tipo de funciones o no? En una red social exponencial, muy bien. En una red social mundial de Internet, por cada semana que pasa, la cantidad de personas asociadas se duplica. Si inicialmente había 200 personas en la red social, fijarse, comenzamos con 200 personas en la red social y cada semana que pasa la cantidad se duplica. Por lo tanto, cuando comenzamos el experimento, se considera el tiempo cero. Esto igual se hace en física. El tiempo de observación, cuando usted observa digamos, el sistema en el tiempo inicial, se considera el tiempo igual a cero. Entonces, si yo parto con tiempo igual a cero, tengo 200 personas, pero por ejemplo, al cabo de una semana, porque se mide en semanas el tiempo, aquí está clarísimo, tengo el doble, ¿cierto? El doble de 200, que es 400. Al cabo de otra semana, tengo el doble de lo que tenía antes, o sea, multiplico otra vez por 2. Y si se fijan, empiezan a aparecer potencias de base 2. ¿Ya? Entonces, al final es una función exponencial. La primera función no puede ser porque es lineal. Ya la segunda es una exponencial, la tercera también es exponencial, la cuarta no es exponencial y la quinta es una función potencia. Tampoco corresponde. Así que la alternativa es o la B o la C. ¿Ya? Entonces, este tipo es una función exponencial. Si se fija, yo les había mencionado sobre la función exponencial. Perdón, exponenciales. Las exponenciales las usamos en biología, dijimos, ¿no? Por ejemplo, el crecimiento poblacional. Y esto es un crecimiento poblacional, pues obviamente una población virtual, ¿cierto? Una red social, pero mide la cantidad de personas que tiene la red social, ¿ya? Entonces aquí tiene un claro ejemplo de lo que es una función exponencial. Acá, por ejemplo, la 28 dice estacionamiento público, se tiene tarifa que se muestra ya. La primera media hora fracción 400, luego cada media hora fracción 200. ¿Alguien puede decirme qué tipo de función representa esto? De todas las que hemos conversado, ¿qué tipo de función es? Parte entera. Gracias. Parte entera. Ya dijimos que la función parte entera, ¿cierto? Le va a cobrar a usted por tramos. Entonces, en un tramo tiene este cobro que está aquí. Después de cierto tramo, usted va a pagar un poco más y el escalón empieza a subir. Después sube otro poco, después sube otro poco. Y todos los decimales, lo que esté entre medio, va a valer exactamente lo mismo, ¿ya? Entonces aquí tiene otro ejemplo de función parte entera. Si se da cuenta, tenemos muchas aplicaciones. Y este último, yo creo que es el más hermoso de todo,
No, la verdad es que el más hermoso es el de la física, el del proyectil. Por primera vez, dice, durante 5 minutos a un enfermo se le inyecta en el torrente sanguíneo un medicamento. Esto es un problema que está, ojo, aquí está siendo aplicada la matemática a la medicina. ¿Ve? En ese lapso de tiempo, la cantidad de este medicamento en la sangre del paciente aumenta de forma lineal. Ya. Dice que en este primer lapso de tiempo la cantidad del medicamento está aumentando. ¿Ya? Entonces, en principio, los primeros 5 minutos, la cantidad de medicamento está aumentando. Así que por eso aquí, si se fija, desde el 0 al 5, la recta va hacia arriba, ¿no? Eso quiere decir que de 0 a 5 la primera cantidad está aumentando, así que todas estas son posibilidades válidas, ¿ya? Luego dice que, bueno, de forma lineal. Al finalizar los 5 minutos se suspende la inyección y dicha cantidad empieza a decrecer exponencialmente. Bueno, la gente que ha visto funciones exponenciales, las vimos en segundo medio, tienen este comportamiento. Curva que es casi como la parábola, pero es mucho más abierta, ¿ya? La parábola, la gracia que tiene es que baja y sube. La exponencial o sube todo el rato o baja todo el rato, ¿ya? Esa es una gran diferencia entre la exponencial y la cuadrática. La exponencial no va y viene, la exponencial o va o viene, una de dos. Entonces, como dice que la cantidad decrece, tiene que bajar, ¿ya? Así que puede ser, por ejemplo, esa, puede ser esa, ¿cierto? Que va bajando, puede ser cualquiera de estas. Ahora, aquí si se fija, tenemos un claro ejemplo de una función que yo también pedí que ustedes investigaran. ¿Alguien la reconoce de todas las que yo nombré en el trabajo que les pedí investigar? ¿Cuál sería esta? ¿Qué tipo de función sería? Lineal, cuadrática, exponencial, logarítmica, parte entera. ¿Cuál sería esta? Logarítmica parece. Ya, aquí, ojo, hay que entender lo siguiente. Primero, la cantidad de medicamentos sube, ¿cierto? Es lineal. Entonces, desde el C, mire, desde el 0 hasta el 5, la función es lineal y tiene que subir, ¿ya? Luego, desde el 5 en adelante, la función es exponencial, cambia de una función lineal a una función exponencial. Y la función ahora tiene que ir decreciendo. ¿Por qué? Porque la cantidad del medicamento en el cuerpo varía en función del tiempo. Usted sabe que cuando uno se inyecta algo en el cuerpo, se mete algo al cuerpo, una droga por ejemplo, el cuerpo al principio no la asimila mucho, ya como que está ahí y uno empieza como que a marearse, ¿cierto? Entonces el cuerpo rápidamente, después de cierto tiempo, empieza a generar esta policía interna que tenemos, ¿cierto? Para empezar a eliminar el medicamento o las drogas. Por ejemplo, cuando usted se toma una aspirina, un paracetamol, o por ejemplo, se inyecta algún tipo de droga ya más fuerte, esa droga ingresa a su cuerpo y después el cuerpo mismo, después de un tiempo, la empieza a desconocer, la empieza a eliminar. Por ejemplo, el alcohol. Cuando uno bebe alcohol, imagino que ustedes no lo hacen, son chiquititos. Cuando uno bebe alcohol, el alcohol se va, ¿cierto?, a la sangre y después uno lo elimina. En el cuerpo todo lo empezamos a eliminar. ¿Cómo se elimina el alcohol? Se puede eliminar por la orina, ¿cierto? Se puede eliminar por la sudoración. Entonces, claro, la cantidad de alcohol que tiene mi cuerpo en un momento empieza a subir, pero después de un cierto tiempo empieza a bajar porque el cuerpo lo empieza a eliminar de forma natural, ¿ya? Entonces aquí este es un ejemplo de función por tramo, ¿ya? ¿Por qué por tramos? Porque primero tengo un tramo que es lineal y luego tengo un tramo que es exponencial. Si se fija, aquí tiene un claro ejemplo de ese tipo de función. Yo les había pedido ejemplos de funciones por tramo. Bueno, aquí tiene uno. El día viernes también les di un par de ejemplos, ¿cierto?, de la física. Les decía, por ejemplo, si usted toma un camino recto y se sube un auto en el camino recto y empieza a andar en ese auto, por el camino recto, quizás en ciertos intervalos usted va a andar a la misma velocidad, pero puede que en un momento acelere, puede que desacelere. Entonces, esa función que está midiendo la posición, por ejemplo, eh, va a ser una función que va a tener un alto, un bajo, una recta, una curva. Ya esas son funciones por tramo. ¿Está bien? Eh, yo tomé solamente los ensayos que están desde el año 2013 en adelante, por si acaso del DEMRE. Ya todo
del 2013 en adelante. Y acá, por ejemplo, está la función logarítmica. Miren, acá también tiene un ejemplo de función logarítmica que tiene que ver con depósitos de interés compuesto. Ya esto igual lo vimos el año pasado todos. El interés compuesto el año pasado lo vimos. Y esto es un ejemplo claro de las funciones logarítmicas. Después tenemos acá, en el caso de ya de funciones, mire, fijarse, aquí hay una diferencia. Este ejercicio que estoy mostrando ahora, en realidad no es una aplicación, ¿ya? Si se fijan, no hay un contexto, pero también tiene que ver con funciones, porque le dan la función f, le dan la función g, que es otra función, y le pide calcular f de menos 3 y g de menos 1. Este ejercicio lo quería mostrar, ¿por qué? Porque aquí hay un quiebre en lo que estamos trabajando nosotros, chiquillos. Una cosa hay que entender de las funciones. Por una parte, las funciones son modelos que nos van a ayudar, ¿cierto?, a resolver problemas. Resolvemos problemas en un contexto dado, ya como todos los que ya vimos anteriormente. Entonces tenemos la función como un modelo. Y luego, una vez que uno entiende que las funciones son modelos, entonces uno las estudia como objetos abstractos. Y aquí voy a entrar ahora, así es que se va a poner difícil la cosa. Profe, Escucho. en ese ejercicio hay que tomar las primeras dos como verdades y después reemplazar en las dos funciones. Exacto, tienes que reemplazar. En este ejercicio tiene que reemplazar en cada uno de los numeritos, ¿ya? Entonces, las funciones, vamos a hacer un cambio ahora en las funciones. Imagino que ya todos estamos claros que las funciones se aplican en la vida. Es probable que usted cuando vaya a comprar a la esquina el pan, ¿cierto? No creo que usted vaya con una función en su mano. Pero, por ejemplo, la persona que le puso precio al kilo del pan, o la persona que, por ejemplo, le trajo las provisiones al negocio, sí usó funciones. Está la función de oferta, la función de demanda, la función de costo, la función de beneficios, como la ganancia, como la pérdida. Entonces, en sí, uno, digamos, no anda con la función en el bolsillo, pero donde usted vaya, generalmente hay una función ahí. Y eso es lo que yo les dije al inicio de todo esto, cuando les presenté el electivo. No sé si se acuerdan, el año pasado, en diciembre, cuando les presenté el electivo, y este año, en marzo, cuando ustedes tuvieron que volver al colegio a ver el tema de la votación del electivo. Yo les dije, yo, por ejemplo, no voy a andar todo el día con las funciones encima, en mi bolsillo, pero quizás, por ejemplo, si yo salgo a la calle y me caigo porque hay un hoyo en el piso, por ejemplo, entonces ahí tengo un problema, y ese problema yo voy a ir a atacarlo con una función, ¿ya? La función es un modelo, la función es una herramienta que me va a ayudar a resolver cierto tipo de ejercicios, ¿ya? Pero ahora quiero que hagamos este salto, ¿ya? Porque quiero que analicemos cosas de este estilo. Ahora miren, si f y g son funciones reales, la f vale tanto, esta es la f, y la g vale tanto, entonces ¿cuánto vale f de menos 3 y g de menos 1? ¿Qué es lo que tiene que hacer aquí? Reemplazar, como dijo alguien por ahí. En el caso de la f, el menos 3 se cambia aquí, en la letra que sería la p. ¿Ya? Esto ustedes lo vieron en básica. Entonces sería menos 3 al cuadrado, es como, esta es una cuadrática, ¿cierto? 3 por menos 3. Y luego tiene que tomar la g, que es otra función, y se reemplaza menos 1 aquí, en la letra. Menos 1. ¿Qué dice la g? Dice 3 por p, 3 por menos 1, menos p. También es cuadrática. Entonces, en este caso lo que estamos haciendo es reemplazar. Rápidamente, menos 3 al cuadrado es 9. Y Es 3 menos por 2. 3 es 9. Y da 0, ¿cierto? La primera da 0. Y la segunda sería menos 3. Aquí da menos 1. Y da menos 4. Entonces, la suma es menos 4. ¿Ya? Si se fija aquí, hicimos simple reemplazo. Probablemente va a decir no entendí nada. Bueno, a esto es lo que queremos llegar ahora. Ya vamos a hacer un cambio, chiquillos. Vamos a dejar los modelos por ahora de lado, porque imagino que ya todos tenemos claro que las funciones las vamos a aplicar en la vida. Vamos a buscar un problema y le vamos a poner una función. Pero entonces ahora lo que hay que hacer es entenderlo como objetos abstractos, ¿ya? Vamos a suponer que las funciones son como los números. Y tenemos, por ejemplo, este tipo de pregunta también, mire, donde también tiene que reemplazar.
¿Está bien? Entonces, para ir terminando, la idea. Yo les pedí el trabajo de aquí a mañana, ¿cierto? O sea, de aquí a mañana, perdón. 3 semanas tienen que entregarlo mañana. El trabajo donde tienen que ver las funciones y básicamente lo que más me interesa es que usted entienda que esta cosa sí tiene aplicaciones, ¿ya? Yo les mostré recién ejemplos de PSU donde se ven estas funciones, la lineal, la cuadrática, la parte entera, por tramo, la exponencial, la logarítmica. Casi todas las que yo mencioné, la que no apareció en este caso, las que yo mostré, es la para el absoluto, pero también hay ejemplos por si acaso en PSU, ¿ya? No lo puse por espacio porque no quería, si no me iba a demorar 5 años en hacer la clase. Pero entienda lo siguiente, las funciones tienen aplicaciones, para nosotros van a ser modelos. ¿Qué quiere decir eso? Que yo voy a tener una situación, un contexto, voy a tener un problema, quiero resolver algo, ¿y qué voy a hacer ahí? Meter una función, ¿ya? Con la función yo voy a resolver el problema, vamos a ser todos muy felices, ¿ya? Si usted quiere saber qué es la felicidad, en matemática la felicidad es poder asociar una función a un problema, eso es la felicidad en matemática. Si yo tengo un problema y logro encontrar la función, gané, resolví el problema, ¿ya? Entonces, ¿estamos claros que las funciones tienen aplicaciones? ¿Estamos claros que las funciones sirven para algo? ¿Alguna función? Porque, obvio, son infinitas, o sea, no sé si infinitas, pero son muchas funciones, entonces alguna me va a servir. Por lo tanto, lo que yo quiero hacer ahora con ustedes, y ya para la próxima semana, vamos a ver las funciones de la siguiente forma. Usted sabe que el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y todos esos números son los naturales, ¿cierto? Todos estos números son naturales. Si yo los pongo a todos en un saco, todos estos numeritos que voy a usar para contar, ¿cierto? Yo, por ejemplo, los puedo sumar. Yo, por ejemplo, los puedo multiplicar. Yo, por ejemplo, los puedo dividir, ya independientemente del resultado que me dé. Los puedo restar también. 4 menos 1, ¿ya? Entonces, todo eso que hicimos con números, ahora quiero que lo hagamos con funciones. Vamos a imaginarnos que tenemos un gran saco y dentro de ese saco vamos a tener, en vez de números, ahora los elementos van a ser funciones. Por ejemplo, una función cuadrática, 2x cuadrado más 3x más 1. Ahí tengo una función. O voy a tener otra función, mire, por ejemplo, no sé, una lineal, 5x más 7. Ahí tengo una función lineal. O voy a tener otra función. Ojo, tengo infinitas funciones. Por ejemplo, voy a tomar la función 5 elevado a x, una exponencial. Si se da cuenta, lo que vamos a hacer es esto. Quiero que abra su mente, que piense que todo lo que hicimos con números naturales, o quizás con los enteros, o con los racionales, o con los reales, incluso con los imaginarios y los complejos, todo lo que hicimos de sumar números, de multiplicar, de dividir, de restar, ahora lo vamos a hacer con funciones. ¿Está bien? Así que lo que se viene ahora es eso. ¿Qué es lo que se viene con las funciones? Vamos a ver las funciones como si fueran elementos de un conjunto. Vamos a tomar un conjunto grande, vamos a poner todas las funciones que podamos imaginar y vamos a empezar a hacer operaciones con las funciones. Por ejemplo, si yo tengo la función lineal 3x más 1 y tengo la función que puede ser, por ejemplo, cuadrática, no sé, 4x cuadrado más 6x más, no sé, 9. ¿Cómo quedaría la suma de esas funciones? ¿Qué sería f más g? Habría que sumar, ¿cierto? Hay que sumar la f, que es 3x más 1, con la g, que es 4x cuadrado más 6x más 9. ¿Y qué es lo que entra aquí en juego? El álgebra que aprendimos en primero medio. Términos semejantes, ¿cierto? Por ejemplo, el 3x se va a sumar con 6x y me va a dar 9x. El x cuadrado está solito, así que lo voy a dejar acá adelante. Y si tomo el más 1 y lo sumo con más 9, que son numeritos, me va a dar 10. Si se fija, la suma de f, que yo inventé recién, con la g, me da este resultado. ¿Qué función me da como resultado? Una función cuadrática. Lo que estoy diciendo es lo siguiente. Si tomo una función lineal y tomo una función cuadrática, la suma me dio una función cuadrática. ¿Está bien? Eso es la clausura de los números. Cuando usted dice la suma de una fracción con una fracción me da otra fracción. Eso se llama clausura. La resta también me va a dar una función. La multiplicación de funciones también, ¿ya? Así que vamos a hacer aquí un salto, pero a la abstracción misma de la matemática,
para lo que se viene, abstracción total, y vamos ahora a ver todas estas funciones que conversamos, que buscamos, que investigamos, como si fueran números, ¿ya? Entonces, ¿cuántas operaciones conocen ustedes con los números? Termino con esto, lo juro. ¿Cuántas operaciones conocen con los números? Operaciones con números. La 4. suma, Suma, resta, la multiplicación, división. la resta, que es una suma, la división, que es una multiplicación, y después de las 4 que se llaman elementales. Claro. Ya, pues, y después de estas 4 elementales, ¿qué es lo que viene? La potencia, El papo muda. la raíz. Ya, eso es más general, eso la involucra todas, ¿ya? Pero como operaciones tenemos la potencia, la raíz y los Logaritmo. logaritmos. Ya, todas estas se pueden considerar operaciones entre números. ¿Qué quiere decir eso? Que usted toma un número, lo opera con otro número y el resultado le va a dar un número. Ahora quiero que estas mismas operaciones se las hagamos a las funciones. ¿Por qué? Porque las funciones van a ser ahora elementos de un conjunto como si fueran números. Vamos a sumar funciones, vamos a multiplicar funciones, restar y dividir. Vamos a tomar potencias, raíces y logaritmos. Pero aquí, por ejemplo, con los números, si usted se da cuenta, tiene 7 operaciones básicas. En los números tenemos 7. Suma, resta, multiplicación, división, potencia, raíz y logaritmo. Un spoiler. Las funciones tienen 8. ¿Ya? Lo que estoy diciendo es que tiene una más. ¿Cuál es esa operación? La composición. Y aquí me voy a detener porque este es el título del tema que sigue, la composición de funciones. Voy a darles una tarea más adelante, no ahora obviamente, ¿ya? Donde tienen que investigar sobre la composición. Alguien tiene el micrófono activo, me está perturbando el oído. La composición. Por ejemplo, si yo tengo la función 2x más 3, esa es una función lineal. Si tengo la función, por ejemplo, 4x cuadrado, que es cuadrática, ¿qué pasa si yo la sumo ambas? ¿Qué me queda la suma de las dos funciones? Una Si cuadrática. sumo esa lineal con la cuadrática, me queda una cuadrática, muy bien. Si yo sumo las dos, f más g, me va a quedar 4x cuadrado más 2x más 3. ¿Qué pasa si yo las resto? También me queda una cuadrática. ¿Ya? Me va a quedar 4x cuadrado menos 2x menos 3. ¿Qué pasa si las multiplico? Y aquí ya queda la escoba, ¿cierto? Porque cuando yo multiplico 4x cuadrado por 2x más 3, si se fija aquí entra en juego el monomio con binomio. ¿Ya? Entonces me va a quedar 4 por 2, 8, x cuadrado por x, x al cubo, 4x cuadrado por 3, 2x cuadrado, y me quedó esta función. ¿Y esta función qué es? ¿Cómo se llama esta función? ¿Alguien la conoce, no? No es lineal, no es cuadrática. ¿Cómo se llama esa función? Cli, cri, cri, cri. Ya nadie lo dice, lo voy a decir yo. ¿Cúbica? Muy bien. Cúbica. Ahora, chiquillos, les presento las funciones polinomiales, la lineal, la cuadrática, y aquí aparece la nueva cúbica, ¿ya? Todas son funciones polinomiales. Si se fija, la forma de una polinomial es suma de términos con la variable elevada a números, x elevado a 2, x elevado a 3, x elevado a 4. Esas son las polinomiales, ¿ya? Si usted las divide, si por ejemplo ahora toma f de x y divide entre g de x, le va a quedar una función de esta forma, mire. Y esta función tiene nombre, se llama función racional, que la vamos a ver más adelante. No se las di de tarea ahora, pero la vamos a ver más, sí o sí más adelante, ¿ya? Para la unidad 2 vamos a usar mucho esta función. Esta se llama racional. Entonces tomé una lineal, una cuadrática, al multiplicarlas me dio una cúbica, y si las divido me da una racional. ¿Ve? Entonces, el tema es que siempre me está dando una función. Eso es lo importante, la clausura. La suma de funciones, la resta, la multiplicación, la división me da función. Y la composición es la última operación, que es la que vamos a dar de tarea para la siguiente investigación. ¿Ya? Así es que
Yo mañana espero recibir los trabajitos hasta la última hora, ¿cierto? Hasta las 23:59. Profe, Voy a pasar lista al tiro, denme un segundito. El Eduardo, profe, el Eduardo quiere Gracias. puriste, me lo acaba de decir. Digo, ¿A dónde? Es que hay que almorzar, profe. No, no mucho por su culpa. no fue mi culpa, es la culpa del jefe que me invitó a esas clases de la Católica. Profe, ya son más de las 4. La Connie está jugando. Mentira, profe. Ay. Déjenme pasar rápidamente. Ahí está. Ya, chiquillos, espero los trabajos mañana. Profe, yo tuve que dejar de almorzar para que usted por su clase. Profe, ¿me puedo ir? Ya, sí, Tengo que ir a sí, terminar de sí. almorzar. Profe, ¿me puedo ir? Sí, sí, terminemos. Bien, para despedirme entonces, espero los trabajitos de que mañana. Y la próxima semana comenzamos con la composición de funciones. Ya yo les voy a recomendar un par de libros para que lean. Literatura matemática, para que se entretengan. Y eso. ¿Alguien tiene consultas antes de irnos? Yo voy a ir a tomar, igual voy a ir a almorzar porque me levanté tarde hoy día. profe, revise lo que le pedí. Oye, profesor, una consulta, profe. Profe, haga el cierre. Da uno, rápido. Oye, profe, una consulta. Profe, ¿no se canta Sí, una rápido. canción? Sí, En pero el, ul- a despedirse, ¿o no? oye, profe, Te escucho, habla. en el último ejercicio de la guía, ¿es necesario poner ejemplo igual o solamente describirlo? Mentira, Oye, la Connie está jugando al profe. Sí, tiene que poner ejemplo porque resulta que si no tú puedes inventar cualquier cosa.